Muy buenos días, mi nombre es Wilman García, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta es una tarea para la clase de álgebra superior con el profesor Eric. En este tema vamos a estar explicando la unidad 3, teoría de ecuaciones polinómicas, de la unidad 3 en adelante. Empezamos, ecuaciones polinómicas. Una ecuación polinómica es el resultado de igualar un polinomio a cero, es decir, si un polinomio algebraico de grado n se iguala a cero, se obtiene una ecuación polinómica de grado n, o sea, de cualquier polinomio. Si p de x es igual a a sub n por n x a la n más a sub n menos 1 por n menos 1 más a sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0. Entonces p de x igual a 0. Es una ecuación polinómica en la variable x. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Si tenemos, como se puede observar ahí, en el ejemplo 1, si p de x es igual a 3x menos 7 igual a 0, es una ecuación polinómica de primer grado. ¿Por qué? Porque tiene solamente un solo exponente, donde tenemos la variable x, solamente el exponente, o sea, ese es de exponente 1, pero no se marca, entonces por eso es de exponente 1, de primer grado. Del exponente arriba es 1, entonces es de primer grado. En el segundo ejemplo de esta misma página, tenemos aquí que q de x es igual a 5x cuadrado menos 4x más 2 igual a 0. Entonces dice, es una ecuación polinómica de segundo grado. Si es una ecuación polinómica de segundo grado, porque su mayor exponente es a la 2, o sea, su mayor elevación es a la 2, es al cuadrado. Y el tercer ejemplo tenemos aquí, m de x es igual a x a la 5 más 2x a la 3 menos x a la 2 menos 1 igual a 0. Es una ecuación polinómica de quinto grado. ¿Por qué? Porque su exponente más alto es de 5, está a la 5. Sigamos entonces con el ejemplo 1.1, raíces de una ecuación. Aquí tenemos una definición que nos da el PDF, que dice, no todos los valores que asigna a x satisfacen la igualdad p de x igual a 0. De todos los valores que pueden tomar la x, solo algunos hacen que la expresión verdadera. Esos valores se le llama raíces de una ecuación. Sigamos continuando leyendo. Aquí abajo dice, entonces una raíz de una ecuación es todo valor real o complejo que la satisface, es decir, un valor que al sustituir a la x por él en el polinomio hace que tome un valor 0. Estos valores son los ceros del polinomio p de x. Si r es una raíz de p de x igual a 0, entonces p de r es igual a 0. ¿Por qué? Porque se estamos sustituyendo aquí los mismos valores, se puede decir. Y p de x es la variable entre x menos r. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de esta, disculpen el ruido, aquí tenemos un ejemplo de esta expresión, de este teorema que nos dan aquí arriba, o de este enunciado. Sea p de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más 4 igual a 0. Si calculamos p de 2 igual a 2 a la 3, o sea, hacemos la sustitución, ahí como se puede ver en el ejemplo, se hace la sustitución de la ecuación. Entonces tenemos 2 a la 3 es menos 3 por 2 a la 2 más 4 igual a 8, menos 12 más 4 igual a 0. Como p de 2 es igual a 0, significa que el segundo es una raíz de la ecuación p de x igual a 0. Y f de x es la variable entre x menos 2. Aquí dice, sigamos aquí abajo, dice resolver una ecuación p de x igual a 0 en encontrar datos, sus raíces. Aquí tenemos un enunciado que nos dice aquí, el objetivo fundamental de esta unidad es resolver, o sea, eso como el ejemplo de la unidad que está dando como los conceptos. Entonces aquí tenemos, ejemplo, resolver las siguientes ecuaciones.
Entonces digamos que hay que resolver p de x igual a 4x menos 2 igual a 0. Esta es una ecuación de primer grado o lineal. Y para resolver procedemos a despejar la x aplicando operaciones inversas. Como aquí lo podemos ver, aquí entonces estamos aplicando las operaciones inversas. Aquí tenemos en los primeros datos de arriba tenemos x, 4x menos 2 igual a 0. Entonces aquí para hacer el despeje, entonces solamente igualamos. Pasamos lo que está del lado izquierdo para el derecho con signo contrario y así solamente despejamos la x. Entonces nos quedaría aquí 4x menos 12 más 12 igual a 0 más 12. O sea, estamos pasando el 12 para aquel lado. Entonces aquí en el 12 dice sumamos 12 a ambos lados. O sea, eso es para que para que no se altere el resultado de la ecuación. Entonces nos queda 4x igual a 12. Entonces lo dividimos entre 4 para eliminar ese 4 que tenemos aquí que nos está interfiriendo en la x, para que solamente nos quede 12. Entonces digamos que el 4 se va con el 4 de abajo y solo nos queda x del otro lado. Entonces el 12 se divide entre 4, que es igual a 3. Entonces nos queda 3x igual, o sea, 3x igual a 3. El único valor que satisface la igualdad es x igual a 3, porque ese fue el valor que encontramos haciendo las operaciones inversas para encontrar esa variable que tenemos ahí. Entonces el segundo paso igual dice aquí que resolver a f de x al cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado o cuadrática, y para resolver podemos aplicar la fórmula general que es aplicable a todas las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces aquí aplicamos los conceptos de la fórmula general, que la fórmula general es esta que está aquí, como estamos viendo, que es x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido entre 2a. Esa es la fórmula general que tenemos aquí, como se puede mostrar ahí en el PDF. Para nuestro ejemplo, a es igual a 1, como aquí también lo tenemos, a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a menos 12. Entonces cuando hacemos la sustitución nos queda x igual a menos 4 más o menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 2. O sea que aquí eso lo encontramos, esos valores son la sustitución de lo que estamos aquí, como aquí nos lo está diciendo en la parte de arriba del PDF. Entonces eso es igual a menos 4 más o menos raíz cuadrada de 16 más 48 dividido entre 2. Entonces es igual a menos 4 más o menos 64 dividido entre 2. Y entonces es igual a menos 4 más o menos 8 dividido entre 2. Entonces esos son los resultados que nos están dando aquí abajo. Entonces, como podemos ver aquí dice hay valores que satisfacen la ecuación que es igual a 2 y x, o sea, x sub 1 es igual a 2 y x sub 2 es igual a menos 6. Es decir, la ecuación tiene dos raíces, el conjunto solución es igual a 2, menos 6. Entonces pasamos a la siguiente página, la página 74. Entonces como 2 y 6 y menos 6 son las raíces de f de x igual a 0, podemos afirmar que f de x es la variable entre x menos 2 y x menos 6 igual a x más 6. Esta ecuación también pudo resolverse por método de factorización. Claro, si eso lo vi ahorita, lo estaba analizando mientras estaba leyendo el PDF, que se puede resolver por método de factorización porque está al cuadrado. Entonces solamente sacamos la raíz del primero y la raíz del segundo, entonces ahí solamente hacemos la evaluación. Entonces esta ecuación también se puede resolver por el método de factorización, como dijimos, que es igual a x a la 4 más 4x, o sea, x a la 2 más 4x menos 12 igual a, entonces aquí hacemos como yo le dije, es la raíz del primero, o sea, la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 4 es 2. Entonces del otro lado entonces hacemos lo mismo, la raíz de x y la raíz del 12 es 6, o sea, la mitad, se puede decir la mitad o la raíz. La mitad, sí, la mitad, igual a 0. Entonces aquí hacemos la sustitución y tenemos los valores que nos dio aquí. Entonces dice un poquito más para abajo, en la misma página, en la ecuación cuadrática a x al cuadrado más bx más c igual a 0, puede ocurrir que b sea igual a 0 o c sea igual a 0. En estos casos la solución se hace más fácil. Por ejemplo, resolver las siguientes ecuaciones.
tenemos un ejemplo aquí que es x al cuadrado más 4x más igual a 0. En este caso c es igual a 0 y para resolver solo tenemos que factorizar por factor común, o sea, sacarle factor común como x factor de todo aquí, factor también de x cuadrado y factor de 4, entonces solamente hacemos eso aquí. Entonces digamos que el factor común de esta es igual a x cuadrado más 4x, entonces aquí le sacamos el factor común. La x, como la x del cuadrado, pasamos una x de aquel lado, entonces ponemos x por x, que es igual a x cuadrado. Entonces x por 4 es igual a 4x, como tenemos aquí. Siempre hay que tener en cuenta que nos dé ese mismo resultado que siempre obtuvimos desde el principio, en la forma de simplificar eso aquí, o de factorizarlo por factor común, como lo quieran llamar. Entonces eso nos da una igualdad que es igual a x más 4, igual a 0. Cuando x sub 2 es igual a menos 4. El conjunto solución es menos 4x, menos 4,0. Menos 4,0, sí. Entonces el segundo ejemplo aquí que tenemos el segundo ejemplo que 2x al cuadrado menos 8. En este caso podemos proceder de la siguiente manera. 2x al cuadrado es igual a 8. Entonces aquí lo dividimos como entre 2. Para eso es para eliminar ese 2 que tenemos aquí. Lo dividimos entre ambos lados. Entonces eso va a ser igual a x al cuadrado es igual a 4. Entonces eso va a ser igual a x más o menos 4 igual a más o menos 2. Entonces x sub 1 es igual a 2 y x sub 2 es igual a menos 2. El conjunto solución es menos 2,2. Entonces sigamos por aquí por este ejemplo. Esos son los ejemplos de los mismos. Ejemplo de lo mismo. Entonces el conjunto de la solución también es de los mismos. Tenemos un ejercicio para resolver, que también eso lo vamos a resolver un poquito más para adelante por el tiempo del video, para que no se nos alargue mucho. Haremos un pequeño corte y lo introduciremos ahí en el video. Solución gráfica de una ecuación. Sí, este es un punto muy importante. Solución gráfica de una ecuación. Aquí tenemos en el enunciado que dice: si se representa gráficamente la función polinómica, su gráfica es curva continua para todos los valores de x, tal que r por los puntos r sub 1, r sub 2 y r sub 3, etc. Donde la curva corta el eje de la abscisa, el eje x, son las raíces reales de la ecuación polinómica deducida de la función polinómica gráfica. Por lo tanto, podemos determinar las raíces reales de una ecuación mediante su representación gráfica. Por ejemplo, al resolver la ecuación f de x igual a 4x más 2x a la 3 menos 7x a la 2 menos 8x más 12 igual a 0. Sus raíces son 3, menos 2, 1 y 2. Podemos factorizar de la siguiente forma: f de x, como lo estamos viendo aquí, f de x es igual a x a la 4 más 2x a la 3 menos 7x a la 2 menos 8x más 12. Entonces eso sería igual a la forma de la factorización. Tenemos que aquí que el x se pasa igual aquí, le quitamos los exponentes, entonces pasa igual aquí a la 3, entonces entre paréntesis a la 2, x menos 1 y x menos 2. Eso como pueden encontrar eso de la variable x aquí para poder graficarla. Entonces en la siguiente figura podemos observar que la gráfica corta en el eje x en esos puntos, es decir, r sub 1 igual a menos 3, r sub 2 igual a menos 2 y r sub 3 igual a 1 y r sub 4 igual a 2, como lo tenemos aquí, como hicimos en la simplificación de aquí de la parte de arriba. Entonces, como que podemos ver que aquí está el menos 3, ahí donde se ve la gráfica, que va como subiendo y bajando, se forma tipo una W. Entonces es importante tener presente que esto solo ocurre si las raíces de la ecuación son números reales. En caso que sean números complejos, no se pueden observar de esta manera. O sea, si son números complejos, se observan de diferentes maneras. No se sabría qué figura podemos obtener de eso.
Entonces tenemos un teorema aquí, teorema fundamental de álgebra. Toda ecuación racional entera de grado mayor que 0 con una incógnita tiene por lo menos una raíz o solución que puede ser real o compleja. Tenemos también un segundo teorema, un tercer teorema, aquí abajo, teorema de la descomposición de factorizar o factorial, o sea, factorial sí. Toda ecuación de grado n tiene exactamente enésimas raíces reales o complejas. Entonces sigamos a la siguiente página, 77, que dice: de acuerdo en el teorema fundamental de álgebra, si f de x es igual a 0 es una ecuación de grado n, tiene por lo menos una raíz real o imaginaria. Vamos a suponer que esa raíz es r sub 1, entonces f de x es igual a x menos r sub 1, entonces q de 1 es igual a x. Luego que q de 1 sea igual a x, q de 1 sub x es un polinomio de grado n menos 1. Y por tanto, q sub 1 de x es igual a 0. Tendrá por lo menos una raíz, suponiendo que esa raíz es igual a r sub 2, entonces q de 1 sub x es igual a x a x menos r sub 2 por q sub 2 de x. De igual manera que q sub 2 de x es un polinomio de grado n menos 2 y por lo tanto q sub 2 de x es igual a 0, tendrá por lo menos una raíz r sub 1. Y q sub 2 de x es igual a x menos r sub 3, q sub 3 de x. Procediendo de esta manera, llegamos hasta q sub n menos 1, que n puede ser un número cualquiera, igual a x menos r de sub n, que puede ser un número cualquiera también, y q sub n de x, que eso también puede ser un número cualquiera, donde q sub n es igual a x, es de grado 0. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: f de x es igual a x menos r sub 1, q sub 1 es igual a x. Q sub 1 es igual a q sub 1 de x es igual a x menos r sub 2 y q sub 2 de x. Q sub 2 de x es igual a x menos r sub 3 de q sub 3 de x. Y q sub n, eso es como la forma de la que pudimos leer, que pudimos observar ahí arriba en el teorema que dice, o en la parte donde tenemos escrito. Eso viene siendo lo mismo que aquí, pero de una manera más simple, una manera menos escrita. Entonces, si reemplazamos sucesivamente desde 1 hasta 4, tenemos f de x igual a x menos r sub 1, x menos r sub 2, x menos r sub 3 y x menos r sub n, que puede ser un número cualquiera, donde r sub 1, r sub 2 y r sub 3 y r sub n son la enésima raíz de la ecuación y no hay más de n. Espérame, se perdí por aquí. Por aquí tenemos un ejemplo: resolver la ecuación f de x igual a 3x a 3x al cubo menos 4x a las 2 más x más 6. Sabiendo que x igual a 2 es una raíz. Solución: esta ecuación es de tercer grado y todavía no tenemos la estrategia para resolver, pero podemos aprovechar la información que nos da de que x sub 1 es igual a 2 y la idea de que si r es una raíz de f de x igual a 0, entonces f de x es divisible entre x menos r. Entonces, como x igual a 2 es una raíz, esto significa que x a la 3 menos 4x a la 2 más x más 6 es divisible entre x menos 2. Es decir, f de x es igual a x a la 3 menos 4x a la 2 más x más 6 igual a x menos 2 q de x. Para conseguir eso, q de x
hagamos la división por Ruffini. O sea, sí, tenemos que siempre tener en cuenta el método de Ruffini para solucionar esa expresión que tenemos. Entonces digamos que aquí tenemos, como dijimos que x menos 2, entonces aquí digamos que 1 por 2 es igual a 2, entonces el 2 menos 2 es igual a 4 menos 4 menos 2 es igual a 2. Entonces digamos que 1 menos 4 es igual a menos 3. Entonces digamos que 6 menos 6 es igual a 0. Entonces q de x es igual a x cuadrado menos menos 2x menos 3. A partir de q de x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, podemos resolver por factorización o por fórmula general, como ya vimos, obteniendo q de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a x menos 3 igual a x más 1, de donde las raíces son x sub 1 igual a 3 y x sub 2 igual a menos 1. Por lo tanto, las tres raíces de x sub 3 menos 4x a la 2 más x más 6 igual a 0 son R1, que es igual a 2, R2, que es igual a 3, y R3 es igual a menos 1. Como podemos observar aquí en el gráfico, como se podemos observar en la gráfica de la derecha, que tenemos aquí en el PDF, donde y es igual a f de x, igual a x a la 3 menos 4x al cuadrado más x más 6. Aquí tenemos el gráfico ahí, que forma esta figura. Entonces vamos a pasar al segundo ejemplo. Resolver la ecuación x a la 4 más 5x a la 3 más 2x menos 21x menos 18 igual a 0, sabiendo que x sub 1 es igual a 2 y x sub 2 es igual a menos 1. Son raíces. Se pasamos a la página 79. Como 2 y menos 1 son las raíces de la ecuación, podemos afirmar que el polinomio x a la 4 más 5x a la 3 más 2x menos 21x menos 18 igual a 0 es divisible entre x menos 2 y entre x más 1. Es decir, x a la 4 más 5x a la 3 más x a la 2 menos 21x menos 18 es igual a x menos 2 y x más 1, que es igual a q de x. Para conseguir ese q de x, hagamos la división de x a la 4 más 5x a la 3 más x a la 2 menos 21x menos 18 entre x a la 2 y entre x más 1. Así sucesivamente, como lo podemos ahí observar en el PDF. Entonces digamos que aquí 5 y 2, entonces se suman aquí, entonces eso forma 7, y 1 más 14 se forman aquí, entonces eso da igual a 15, así sucesivamente. 21, como ese signo es negativo del 21, entonces el 30 está positivo, entonces se quiere decir que eso se resta ahí, entonces se nos queda igual a 9. Entonces 18 menos 18, como tiene signo contrario, o sea, tiene un negativo y tiene un positivo, entonces eso se resta. Y aquí tenemos igual abajo, que lo dividimos también entre menos 1. Entonces digamos que 7 menos 1 es igual a 6. Ahí se suman, porque 7 más 7 menos 1 es igual a 6. O sea, se restan, disculpe, se restan. Y 15 menos 6 es igual a 9. Y 9 menos 9 es igual a 0. Entonces es igual que q de x es igual a x al cuadrado más 6x más 9. Ese es el resultado que podemos tener por lo que x a la 4 más 5x a la 3 más x al cuadrado menos 21x menos 18 es igual a x menos 2 y x más 1 por x a la 2 más 6x más 9. Para resolver q de x es igual a x a la 2 más 6x más 9 igual a 0. Podemos factorizar y obtener x a la 2 más 6x más 9 igual a x más 3 igual a 0. Entonces eso se como aquí no sucesivamente, que en donde x sub 3 es igual a menos 3 y x sub 4 es igual a menos 3 también. Entonces el conjunto solución es igual a 2 menos 1, 2 menos 1, menos 3, siendo 3 una raíz doble. O sea, porque aquí tenemos menos 3 en x sub 3 y en x sub 4 también tenemos menos 3. Entonces por eso dice es una raíz doble.
Ejercicio, aquí dice un ejercicio para resolver una ecuación de x a la 4 menos 7x a la 3 más 11x a las 2 más 7x menos 12 igual a 0, sabiendo que x es divisible, o sea, que x sub 1 es 1 y x sub 2 es igual a 4, son raíces. Bueno, es un ejemplo que también tengo que resolver también, porque no tengo aquí la manera de editar este contenido aquí, entonces lo haré manualmente en un cuaderno, entonces también lo pondré en lo editaré también en el video. O sea, 4 multiplicado de una raíz, multiplicidad de una raíz. Puede suceder, o sea, es un teorema que nos pone aquí en el PDF. Puede suceder que una variable de las enésimas raíces de una ecuación f de x igual a 0 aparezca más de una vez en la demostración, en la descomposición factorial. Si esto ocurre, esa raíz se le llama raíz múltiple. Y las veces que se repite se le llama grado de multiplicidad a la raíz que no se repite, es decir, aparece una sola vez, se le llama raíz simple. Ejemplo, resolver a f de x igual a x a la 3 menos 5x a la 2 más 7x menos 3 igual a 0, sabiendo que x es la raíz. O sea, sabiendo que x igual a 1 es una raíz. Entonces aquí tenemos el ejemplo aquí, como se puede ver en el PDF, que como ya sabemos que f de x es igual a x a la 3 menos 5x a la 2 más 7x menos 3 es igual, como dijimos aquí, que una raíz es x menos 1 igual a q de x. Para obtener a q de x dividimos por el método de Ruffini, obteniendo el resultado que se ve aquí, que se muestra aquí en el PDF. Eso es como quien dice hacer el mismo paso que hicimos en el ejemplo anterior, que es igual a que lo dividimos en 3, 1, como q de x es igual a menos 1, entonces lo dividimos en 3, 1, y entonces es igual a que dice es menos 5 menos 1, menos 5 más 1 es igual a menos 4. Como tenemos el signo multiplicado, el signo más grande lo tenemos negativo, entonces quiere decir que el siguiente que nos da, es la operación de eso, es un número negativo también. Entonces digamos que 7 menos 4 es igual a 3 y 3 menos 3 es igual a 0. Entonces tenemos que q de x es igual a x a las 2 menos 4x más 3. Por el resultado que nos da aquí en el método de Ruffini. Entonces f de x igual a x a la 3 menos 5x a la 2 más 7x menos 3 es igual a x menos 1. Q de x es igual a x menos 1. Y entonces pues eso lo multiplicamos por x a la 2 menos 4x más 3, donde q de x es igual a x a la 2 menos 4x más 3 igual a 0. Se puede resolver por factorización, entonces aquí hacemos el método de factorización de que le dijimos, que es igual a f de x igual a x a las 2 menos 4x más 3. Entonces aquí decimos que eso es igual a x menos 1, y aquí digamos que es igual a x menos 3, entonces x sub 2 es igual a 1 y x sub 3 es igual a 3, ahí como podemos ver en el PDF. Entonces las raíces son de x sub 1 es igual a 1 y de x sub 2 es igual a 1 también. Entonces de x sub 3 también, de ese x sub 3 es igual a 3, donde 3 es raíz simple y 1 es raíz múltiple de multiplicidad 2. Disculpen la confusión ahí. Una ecuación de f de x igual a 0 de grado enésimo grado puede tener todas sus raíces múltiples. En este caso, la suma de los grados de multiplicidad debe ser igual a n. Por ejemplo, resolver a f de x igual a 5 a x a la 5 menos x a la 4 menos 5x a la 3 más x a la 2 más 8x más 4 igual a 0, sabiendo que 1 y 2 son raíces múltiples del contenido que tenemos aquí. Entonces aplicamos la regla de Ruffini de forma sucesiva, y entonces hacemos lo mismo también que hicimos en nosotros. Entonces digamos que como me dice que es divisible en menos 1, entonces digamos que menos 1 es igual a menos 2. Signos contrarios se restan, o sea, signos iguales se suman, entonces nos da igual a menos 12 aquí abajo. Entonces digamos que menos 5 menos 2 es igual a menos 3, menos 1 menos 3 es igual a 4, menos 1 más 3 es igual a 4, 1 más 3 es igual a 4, perdón, y 8 menos 4 es igual a 4, y 4 menos 4 es igual a 0. Entonces digamos que aquí también que para menos 1, volvemos a evaluar, entonces digamos que menos 1, menos 2, menos 1,
menos 2 más 1 es igual a 3. Entonces digamos que menos 3 más 3 es igual a 0. Entonces digamos que 4 positivo y 0 es igual a 0. Y menos 4 más 4 es igual a 0 también. Entonces sigamos aquí con el mismo procedimiento, aquí como se nota en el PDF, hasta llevar aquí a ese grado 0 aquí. O sea, desde el exponente 0. Entonces digamos que menos 1 menos 4 más 2 es igual a menos 2. Y 4 menos 4 es igual a 0. Y 0, bueno, sigue siendo 0, pasa igual. Entonces digamos que aquí tenemos también el ejemplo del 2, que digamos que aquí el 1 ya no, como que no es necesario aquí. Entonces digamos que menos 2 es 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, como se puede observar que menos 1 es raíz de multiplicidad 3, mientras el 2 es raíz de multiplicidad 2 del polinomio que tenían ahí, entonces es igual a 5x igual a 4x menos 5x a la 3 más x a la 2 más 8x más 4, que eso es igual, como dijimos aquí, que x más 1 a las 3. Y o sea, pues como es divisible 3 veces, entonces digamos que x1 a las 3, como podemos observar ahí en el PDF de la página 80. Entonces x menos 2 es igual al cuadrado. ¿Por qué? Porque solamente el 2 solamente fue divisible para dos pasos aquí. Entonces eso es igual a 0. Entonces seguimos con los ejemplos aquí. Teorema de raíces múltiples. Vamos a seguir aquí con este teorema. El teorema de raíces múltiples. Entonces dice, un número de raíz múltiple de la ecuación f de x igual a 0 si anula la ecuación y sus sucesivas derivadas hasta un cierto número de ellas. Si el número de derivadas que anula es h, entre comillas, entonces será h más 1 el grado de multiplicidad. Si las anula a todas, entonces su multiplicidad sería de n. Y el polinomio resultado, el polinomio resultante de ello, del desarrollo, es igual a x menos r a la n. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo anterior vimos que f de x igual a x a la 5 menos 4x menos 5x a la 3 más x a las 2 más 8x más 4 es igual a 0. Tiene raíces múltiples menos 1. Multiplicidad de 3 y multiplicidad de 2. De multiplicidad 2 vamos a dividir sucesivamente y probar el cumplimiento del teorema de raíces múltiples. Entonces, como podemos observar aquí en el PDF, tenemos a f de x igual a 5x menos 4x menos 5x a la 3 más x a las 2 más 8x más 4. Entonces aquí tenemos aquí, y entonces le evaluamos, como dijimos, que es por menos 1. Lo evaluamos, entonces digamos que menos 1 a la 5 es igual, eso sigue siendo igual a menos 1. Entonces menos 1 a la 4, menos 1 a la 3 y así sucesivamente evaluamos el polinomio. Entonces son igual que f de 2 es igual a 2 por 5 y menos 2 por 4 menos 5 por 2. O sea, esas son la derivada de ese polinomio, así sucesivamente como dice. Entonces el segundo ejemplo, entonces quedamos que f' de x es igual a 5x a la 4 menos 4x a la 3 menos 15x a las 2 más x más 8. O sea, aquí también hacemos la derivada de esto aquí. Sucesivamente, donde pasamos aquí a la página 81, también nos da el breve ejemplo de f'', o sea, de derivar dos veces de esa ecuación que tenemos aquí. Entonces ahí, como se puede observar, eso es igual al final, que queda que f' de 2 es igual a 20 por 2 a la 3 menos 12 por 2 a las 2 menos 30 por 2 más 2 igual a 54, diferente de 0. Como se puede ver que f de 1, que f de menos 1 es igual a 0, f' de menos 1 es igual a 0 y f' de menos 1 también es igual a 0. Esto significa que menos 1 anula a f de x a su primera y segunda derivada, por lo que es una raíz de multiplicidad 3. Anula hasta la h, o sea, igual a 2 derivadas. En el caso del 2, f de 2 es igual a 0, y entonces digamos que f' de 2 también es igual a 0, o sea que se anula dos veces
f de x y su primera derivada, por lo que es una raíz de multiplicidad 2. Ese fue un breve ejemplo ahí de lo que vimos. Entonces dice interpretación gráfica de las raíces múltiples. Digamos que tenemos un teorema aquí, o sea, tenemos un ejemplo y tenemos una imagen aquí, como podemos observar en la página 82. El primer ejemplo que tenemos ahí en la primera gráfica. Dice que si una raíz real R sub 1 es simple, la curva que corresponde a esa gráfica corta el eje X en el punto cuyo valor sea igual a la raíz, o sea, igual a la raíz que obtuvimos. La gráfica de la derecha representa la ecuación de f de x, x a las 2 más x menos 6 igual a 0, que tiene por raíces R sub 1 menos 3 y R sub 2 igual a 2. Igual a 0. Entonces que son ambas simples. Por eso la gráfica corta en el eje X en X menos 3, en X igual a menos 3, y entonces X igual a 2 también aquí. Entonces tenemos aquí en la segunda gráfica de abajo, como podemos observar, esta forma que tiene esta gráfica de aquí. La gráfica B, si una raíz real de R sub 2 es la multiplicidad por la curva que corresponde a la gráfica es tangente al eje X en el punto cuyo valor sea igual a la raíz. La gráfica de la derecha representa la ecuación f de x igual a x a las 2 menos 4x más 4 igual a 0, cuyas raíces son R sub 1 igual a 2 y R sub 2 igual a 2 también. Es decir, que 2 es raíz de multiplicidad que es de multiplicidad par. Por eso la gráfica es tangente en el eje X igual a 2. Entonces aquí tenemos también un gráfico, otro tercer gráfico aquí, en la parte C, en la página 83. Tenemos aquí, si una raíz real de R sub 3 es multiplicidad impar, la curva que corresponde a la gráfica presenta un punto de inflexión sobre el eje X en el punto cuyo valor sea igual a la raíz. La gráfica de la derecha representa la ecuación de f de x igual a x a las 3 menos 3 por menos 3x a las 2 más 3x menos 1 igual a 0, que tiene por raíces R sub 1, R sub 2 igual a 1 y R sub 3 igual también a 1. Es decir, que 1 es raíz de multiplicidad impar. Por eso la gráfica presenta un punto de inflexión en el eje X en X igual a 1. Pues bueno, como podemos observar aquí también en este mismo ejemplo, en esta misma página tenemos un segundo ejemplo. O sea, dice aquí en el enunciado que tenemos aquí: este análisis es válido solo para las raíces reales, ya que las raíces complejas no se pueden ver en los cortes de la gráfica. Por ejemplo, las raíces de ecuación f de x igual a x a la 3 menos 3x a las 2 más x menos 3 igual a 0 son R sub 3, R sub 2 es igual a imaginario, y también R sub 3 es igual a menos imaginario, pero al graficarla solo se pueden observar un corte con el eje X. Esto se debe a que las raíces R sub 2 imaginaria y R sub 3 menos imaginaria son imaginarias, o sea que no existen. Se podría decir que no se marcan porque son como números negativos, se podría decir algo así. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Aquí se dice: dada la ecuación f de x igual a x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x a las 2 más menos 4x más 4 igual a 0, determinar aplicando el teorema de las raíces múltiples, el gráfico de multiplicidad de raíces R menos 2, y luego exprese la ecuación en una función de factores binómicos. Ese ejemplo también se lo vamos a poner también en un corte del video, porque así se nos hará demasiado largo si lo hacemos aquí. Teoremas de las raíces complejas. Si un número complejo de A más B y
es raíz de una ecuación entre f de x igual a 0 de un coeficiente reales, de coeficientes reales, entonces su conjunto a menos bi es también una raíz de la ecuación. Esto significa que las raíces complejas siempre aparecen en una parejas, en pares conjugados. Si a más b es una raíz de ecuación f de x igual a 0, entonces al sustituir a x igual a más b en el polinomio, al realizar todas las operaciones del lugar, obtenemos una suma de la parte real, que llamaremos c, y la parte imaginaria que llamaremos t, por lo que f de a su más bi es igual a c más di igual a 0. Para que c más di es igual a 0, debe cumplirse que c igual a 0 y d igual a 0. Si en lugar del imaginario ponemos a menos imaginarios, se obtiene f, aquí lo ponemos entre corchetes, más de f de a más b menos i. Cerramos el corchete, entonces digamos que f de a menos bi es igual a c más d menos i igual a c menos bi. Pero como c es igual a 0 y d es igual a 0, entonces f de a menos bi es igual a 0, y f de a más bi es igual a f de a más bi igual a 0. En el ejemplo anterior pudimos ver que r sub 2 imaginario y r sub 3 menos imaginario son raíces de la ecuación f de x, 3 de x igual a x a la 3 menos 3 x a las 2 más x menos 3 igual a 0, como el menos imaginario es igual a menos 0, es igual a 0 menos imaginario es el conjugado del imaginario y igual a 0 más i. Se puede comprobar que se cumple el teorema. Como consecuencia de este teorema, se puede afirmar que toda ecuación entera con coeficientes reales de grado impar tiene al menos una raíz real. Bueno, el teorema de raíces múltiples. Un número es una raíz. Un número es una raíz múltiple de la ecuación f de x igual a 0 si anula la ecuación y sus sucesivas de derivadas hasta un cierto número de ellas. Si el número de derivada que anula es h, entonces será h más 1 el grado de multiplicidad. Si la anula a todas, entonces su multiplicidad será n, y el polinomio resultado del desarrollo será x menos r. Entonces, por aquí tenemos unos ejemplos. Por aquí en esta parte de aquí tenemos un ejemplo que dice: el ejemplo anterior vimos que f de x igual a x a la 5 menos x a la 4 menos 5x a la 3 más x a la 2 más 8x más 4 igual a 0. Tiene raíces múltiples menos 1 de multiplicidad y 3 y 2 de multiplicidad. Vamos a derivar sucesivamente y probar el cumplimiento del teorema de raíces múltiples. Entonces, aquí pasamos lo siguiente. Tenemos el polinomio aquí que tenemos. Entonces, este es el mismo de aquí. Entonces, digamos que eso es igual a f de 1. F de menos 1 es igual a menos 1 a la 5. Entonces, aquí estamos evaluando ya pues, en forma de derivada. Entonces, digamos que f de 2, o sea, lo evaluamos con 1 y lo evaluamos en 2. Y digamos que f de 2 es igual al resultado que está aquí, que es igual a 2 a la 5 menos 2 a la 4 menos 5 por 2 a la 3 más 2 a la 2 más 8 por 2 más 4. Entonces, aquí tenemos ya como la derivada de esta función aquí, que dice f' de x es igual a 5x a la 4. O sea, aquí en esta derivada, cuando nosotros tenemos las derivadas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la derivada cuando vamos a derivar una función,
el exponente que está aquí arriba lo debemos bajar aquí abajo, y entonces el que está aquí arriba le restamos 1, entonces si ahí arriba está el 5, entonces queda el 4. Entonces tenemos aquí este polinomio derivado. Entonces dice 5x a la 4 menos 4x a la 3 menos 15x a las 2 más 2x más 8. Entonces f' de 1 es igual a menos 5 por menos 1 a la 4, menos 4 por 1 a las 3, menos 15 por menos 1 a la 2, más 2 por menos 1, más 8. Entonces igual a 0. Entonces f de 2 es igual a f' de 2, es igual a 5 por 2 a la 4 y así sucesivamente. Entonces venimos aquí a esta parte de aquí abajo. Entonces que digamos que la segunda derivada de este polinomio es igual f' de x igual a 20x a la 3 menos 12x a las 2 menos 30x más 2. Entonces digamos que f' de menos 1 es igual a 20 menos 1 a la 3 menos 12 por menos 1 a la 2 menos 30 por menos 1 más 2 igual a 0. Entonces f' de 2 es igual a 20 por 2 a la 3, menos 12 por 2 a la 2, menos 30 por 2, más 2 igual a 54. Entonces ya tenemos aquí el ejemplo. Entonces dice aquí, según el teorema, como se puede ver, f de menos 1 igual a 0 y f' de menos 1 igual a 0, entonces f' de menos 1 es igual a 0. Esto significa que menos 1 anula a f de x a su primera y su segunda derivada, por lo que es una raíz de multiplicidad 3, o sea, anula hasta la h igual a 2 derivadas. En el caso del 2, de f de 2 igual a 0 y f' de 2 igual a 0, o sea que la segunda anula a f de x y la primera derivada, por lo que es una raíz de multiplicidad 2. Entonces aquí tenemos en la forma gráfica, dice interpretación gráfica de las raíces múltiples. Entonces digamos que aquí, si una raíz real R1 es simple, la curva que corresponde a la gráfica corta el eje X en el punto cuyo valor sea igual a la raíz. La gráfica de la derecha representa la ecuación f de x igual a x a la 2 más x menos 6 igual a 0, que tiene por raíz R1 igual a menos 3 y R2 igual a 2, que son ambas simples. Por eso la gráfica corta en el eje x igual a menos 3 y x igual a 2. Aquí como podemos ver, x igual a menos 3 y x igual a 2. Entonces forma esta figura que está aquí en el PDF. Entonces sigamos con el lado B, que dice, si una raíz R2 es múltiple por la curva que corresponde a la gráfica es tangente al eje X en el punto cuyo valor sea igual a la raíz. Entonces venimos aquí y decimos la gráfica de la derecha representa la ecuación f de x igual a x a la 2 menos 4x más 4 igual a 0, cuyas raíces son R1 igual a 2 y R2 igual a 2. Es decir, que la segunda es raíz de multiplicidad. Por eso la gráfica es tangente al eje X en X igual a 2. Por ejemplo, aquí tenemos X a la 2 y X a la 2. Por aquí tenemos corta aquí el gráfico. Pues bien, sigamos. Entonces dice, si una raíz real R3 es múltiple impar, de multiplicidad impar, la curva que corresponde a la gráfica representa un punto de inflexión sobre el eje X en el punto cuyo valor sea igual a la raíz. La gráfica de la derecha representa la ecuación f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más 3x menos 1 igual a 0, que tiene por raíz R1, R1 igual a 1 y R2 igual a 1 y R3 igual a 1. Es decir, que 1 es raíz de multiplicidad impar. Por eso la gráfica representa un punto de inflexión en el eje X en X igual a 1. Aquí como lo podemos ver. Aquí como lo podemos ver el gráfico, forma esta figura. Entonces dice aquí
Este análisis es válido solo para las raíces reales, ya que las raíces complejas no se pueden ver en los cortes de la gráfica. Por ejemplo, la raíz de la ecuación f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más x menos 3 igual a 0 son r sub 1 igual a 3 y r sub 2 igual a i y r sub 3 igual a menos i. Pero al graficarla solo se pueden observar un corte con el eje x. Esto se debe a que las raíces r sub 1, r sub 2 igual a i y r sub 3 igual a menos i son imaginarias, o sea, que son números que son negativos, o se podría decir, o que no se representan en el gráfico. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. O sea, aquí tenemos el teorema de raíces complejas. Dice, si un número complejo a más b es raíz de una ecuación entera f de x igual a 0 de coeficientes reales, entonces su conjunto a menos b es también una raíz de la ecuación. Esto significa que las raíces complejas siempre aparecen en pares o en parejas, ¿sí? Conjugadas. Entonces digamos, si a más b es una raíz de la ecuación f de x igual a 0, entonces sustituir a x igual a más b en el polinomio y realizar todas las operaciones del lugar, obtenemos una suma de partes real. Espérenme, me fue aquí. Entonces tenemos una suma de partes real que llamaremos C, y aparte imaginaria que llamaremos D, por la que f a más b es igual a c más d igual a 0, porque c más d igual a 0 debe cumplirse que c sea igual a 0 y que d sea igual a 0. Si en lugar de la imaginaria ponemos a menos imaginaria, se obtiene f a más p menos i igual a f a menos b igual a c más d menos i igual a c menos di. Pero como c es igual a 0 y como d es igual a 0, entonces f de a más b es igual a 0 y f de a más b es igual a f de a más menos i igual a 0. En el ejemplo anterior pudimos ver que r sub 2i es igual a r sub 3 menos i son raíces de la ecuación f de x igual a 3x igual a x a la 3 menos 3x a las 2 más x menos 3 igual a 0, como la menos i es igual a 0 menos i es el conjugado de i igual a 0 más i. Se puede comprobar que se cumple el teorema. Y si se cumple el teorema, entonces dijimos que el teorema se cumplía por cumplir las condiciones que se cumplía el teorema porque se cumplían las condiciones que estaban dictadas en él. Entonces sigamos aquí con los ejemplos. Digamos, el ejemplo anterior pudimos ver que r sub 2 igual a i y r sub 3 igual a menos i son raíces de la ecuación f de x igual a 3x a la 3 menos 3x a la 2 más x menos 3 igual a 0, como menos i es igual a 0 menos i es el conjugado de i igual a 0 más i. Se puede comprobar que se cumple el teorema. Como consecuencia de este teorema se puede afirmar que toda ecuación entera con coeficientes reales y el grado impar tiene al menos una raíz real. Y entonces aquí vamos con otro teorema que es binomio irracional cuadrático. Dice que tenemos por aquí, binomios irracional cuadráticos que tenemos por aquí. Entonces digamos aquí, un binomio irracional cuadrático es una expresión de la forma a más b entre raíz cuadrada igual b, siendo a y b números racionales y raíz de b
un número irracional. A la expresión a menos raíz de b se le llama binomio irracional cuadrático conjugado de a más raíz de b. Ejemplo. Ese ejemplo que tenemos aquí. Tenemos por aquí. 3 más raíz de 2 es un binomio irracional cuadrático y 3 menos raíz de 2 es su conjugado. O sea, el conjugado de este número es el contrario el conjugado de este número es el contrario, que el contrario viene siendo este. Entonces por eso es conjugado, pero viene siendo como el juego de ellos. Entonces, el 8.1 dice teorema de las raíces irracionales cuadráticas. Si un binomio irracional cuadrático a más raíz de b es raíz de la ecuación f de x igual a 0 con coeficientes racionales, entonces el binomio irracional cuadrático conjugado de a menos raíz de b también es raíz de la ecuación. Ejemplo, resolver a f de x, resolver a f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 11 igual a 0, sabiendo que x igual a 1 es una raíz. Entonces venimos aquí con el método Rufino, sabiendo que 1 es sabiendo que 1 es raíz, utilizamos la regla de Ruffini. Entonces venimos aquí, utilizando la regla de Ruffini. Aquí vemos que ya te pusimos el 1 para volverlo en 1. Entonces digamos que 1 menos 3 es igual a menos 2. Se queda aquí menos 2 porque el exponente más grande es el negativo. Y entonces se le está restando al otro. Entonces digamos que menos 9 menos 11, como son signos contrarios, se suman, aunque pase negativo. Entonces digamos que es menos 11. Entonces menos 11 es igual a 0. Entonces f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 11 igual a x menos 1. O sea, aquí lo factorizamos, x menos 1. Y digamos que aquí que f de x al cuadrado menos 2x menos 11. Entonces, de donde x a la 2 menos 2x menos 11 igual a 0, podemos resolver por fórmula general. O sea, por la fórmula general que vimos en los ejemplos anteriores, que es igual a f de x menos b, que es igual a x menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Siendo a 1, siendo b 2, menos 2 y siendo c menos 11. Entonces le evaluamos aquí de esta manera. Y entonces aquí nos vamos a obtener estos resultados de aquí. Vamos a ir obteniendo. Entonces lo que dice, lo que implica que x sub 1 es igual a 1 más 2 raíz de 3 igual, y f sub 2 es igual a 1 menos 2 raíz de 3. Por tanto, las raíces de f de x igual a x a la 3, aquí el polinomio, x a la 3 menos 3x a las 2 menos 9x más 11 igual a 0 son R1 igual a 1, R2 igual a 1 más 2 raíz de 3 y R3 a 1 menos 2 raíz de 3, siendo R sub 2 y R sub 3 binomios irracionales cuadráticos conjugados. Ahí como lo podemos ver en ese ejemplo, ahí tan claro. Ejemplo tan clarinete. Como les decía, esos ejercicios los vamos a resolver en la parte de otro video, entonces lo editamos porque entonces se me pone un poquito más largo el ejercicio, o sea, el video. Teorema de raíces racionales. Si P de X es igual a A sub n por X a la n más A sub n menos 1 a la menos 1 por n a la menos por X por a la elevación de n a la menos 1 más a sub n a la menos 2, x por x a la n a la menos 2 más n a menos a la 0 igual a 0. Es una ecuación polinómica con coeficientes enteros donde a sub n y a sub 0 son diferentes de 0. O no sé si no lo especifico bien. De 0. Y la fracción de forma simplificada P entre Q, siendo P igual a y Q números, entonces es una raíz de P de X igual a 0. Entonces P es un factor o divisor del
del término constante de a sub 0 y q es un factor o divisor del coeficiente a sub n. A partir de este teorema podemos concluir que si p de x igual a 0 es una ecuación entera donde a sub n es igual a 1 y donde a sub 0 es diferente de 0, entonces todas sus raíces racionales dividen exactamente a sub 0. Ejemplo, hallar todas las raíces racionales de 1 del polinomio que está aquí, que es igual a 2 por 3 a la 2 por x a la 3 menos 9 por x a las 2 más 7x más 6 igual a 0. Entonces, en este caso, a sub n es igual a 2 y entonces a sub 0 es igual a 6. Las divisiones de 2 son más o menos 1, más o menos 2. Los divisores de 6 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Los posibles raíces racionales de la ecuación son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6, más o menos 1 sobre 2 y más o menos 3 sobre 2. Entonces comenzamos a probar cada una de las posibles raíces con la división sintética de Ruffini. Entonces vemos que aquí aplicamos el método Ruffini, como bien lo dice en el ejemplo. Entonces aquí lo evaluamos con el menos 1, con el 2 al principio, con los datos que nos dieron aquí. Entonces digamos que 9 menos 12 es igual a menos 11, 7 más 11 es igual a 18 y 6 menos 18 es igual a menos 12. Entonces aquí seguimos sucesivamente en los cálculos con el método Ruffini. Entonces seguimos aquí, dice: como se puede observar, el problema con 1, menos 1, menos 2, no nos damos cuenta que no son raíces de la ecuación porque el resultado no es 0. O sea, que tiene que ser 0 para que se cumpla el teorema. Sin embargo, al probar con 2, menos 3 y 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, el resto es 0, lo que indica que estas son las raíces. Entonces aquí lo probamos como lo dijo, con el menos 2 es igual a 0. Entonces 9 menos 9 más 4 es igual a 5, 7 menos 10 es igual a 3 y 6 menos 6 es igual a 0. Entonces aquí seguimos volando también. 5 menos 6 es igual a menos 5 más 6 es igual a 1 y menos 3 es igual a 0. Entonces venimos aquí que 1 menos 1 es igual a 0. Y ahí entonces sí se cumple el teorema cuando lo evaluamos en 2, 3 y menos 1 sobre 2. Entonces digamos que aquí en la segunda parte, que x a la 5 más 4x menos 5x a la 3 más menos 5x a la 2 más 4x más 4 es igual a 0. En este caso, a sub n es igual a 1 y a sub 0 es igual a 4. Como a sub n es igual a 1, las posibles raíces racionales son divisores de 4, más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Probemos cada una de las posibles raíces. Veremos. Entonces aquí lo probamos con el menos 1. El menos 1 menos 1 es igual a 0, menos 5 menos 0 es igual a 5, menos 5 menos 5 es igual a 0, menos 4 menos 0 es igual a 4 y menos 4 menos 4 es igual a 0. Entonces aquí sucesivamente, menos 1 menos 0, 0 menos 1 es igual a menos 1, menos 5 menos 4, menos 1 es igual a 4 y 0 más 4 es igual a 4 y 4 menos 4 es igual a 0. Entonces venimos aquí con el 1 de nuevo y decimos que 1 menos 1 es igual a 0, menos 4 menos 0 es igual a menos 4 y 4 menos 4 es igual a 0. Entonces digamos aquí que 2 más 0 más 2 es igual a 2 y menos 4 más 4 es igual a 0. Entonces digamos que aquí venimos y lo evaluamos con el menos 2. Entonces digamos que 2 menos 2 es igual a 0. Entonces ahí sí se cumple el teorema. Entonces después de probar concluimos que el conjunto solución es 1, menos 2, 2 y menos 1. Siendo menos 1 de multiplicidad de 2. Muy bien. Entonces ya tenemos un segundo ejemplo que viene siendo lo mismo. Ya viene siendo lo mismo aquí para aplicarle, que esos pasos ya no lo sabemos.
Entonces venimos aquí con este. Relación entre coeficientes y raíces de una ecuación algebraica. Sea P de X igual a sub n por n a la n por x a la n más a sub n a la menos 1 por x a la n menos 1 más de a sub 2 por x a las 2 más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0. Una ecuación polinómica mónica a sub n es igual a 1, cuyo coeficiente pueden ser reales o complejos, sean r sub 1, r sub 2, r sub 3 y r sub n. Sus raíces reales o complejas, las cuales pueden ser simples o múltiples. Entonces podemos expresar P de X mediante la descomposición factorial siguiente. F de X es igual a X menos R menos R sub 1, X menos R sub 2 menos X menos R sub 3 y X menos R sub n igual a 0. Entonces, si desarrollamos todos los binomios y agrupamos los términos semejantes, podemos establecer las siguientes relaciones entre las raíces y los coeficientes P de X igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos las agrupaciones. Es igual a x sub n es igual a 1, x sub menos 1 es igual a menos r menos 1, más r sub 2, más r sub 3, más r sub n. Entonces aquí tenemos lo mismo aquí. Vamos haciendo los mismos pasos. Y decimos que aprovechando esta relación podemos hallar una ecuación si conocemos sus raíces ejemplos. Hallar la ecuación cuya raíz son x sub 1 igual a menos 3, x sub 2 igual a 2 y x sub 3 igual a 4. La solución de esta ecuación es entonces, la ecuación es de tercer grado y tendrá forma P de X a sub 3 por x sub 3 más a sub 2 por x a las 2 más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0. Entonces digamos que a sub 3 es igual a 1, a sub 2, aquí digamos que a sub 2 es igual a menos r sub 1 más r sub 2 más r sub 3 igual a menos 3 más 2 más 4 igual a menos 3. Entonces aquí vamos evaluando y vamos sustituyendo los valores y vamos obteniendo estos resultados de aquí. Entonces digamos que a sub 0 es igual a r sub 1 por r sub 2 por r sub 3 y eso es igual a menos 3 por 2 por 4, entonces eso es igual a menos 24 igual a 24. Entonces la ecuación buscada es P de X igual a x sub 3 menos 3x sub 2 a las 2 menos 10 por x más 24 por 10. Entonces digamos aquí en la segunda página. Hallar la ecuación cuyas raíces son x sub 1 igual a menos 1, x sub 2 igual a 1 y x sub 3 igual a 2 y x sub 4 igual a 3. La solución de la ecuación es de cuarto grado y tendrá forma P de X igual aquí como está aquí puesto en el ejemplo. Entonces ahí hacemos los mismos pasos de allí, que es sustituyendo los valores, aquí como nos pide en el teorema, y vamos sustituyendo y vamos obteniendo los resultados. Vamos teniendo los resultados de aquí. Entonces ya como pudimos ver en los pasos anteriores, vienen siendo los mismos pasos. Entonces sí vienen siendo los mismos pasos. Esas vienen siendo las soluciones de ese polinomio. Buscaremos otro teorema ya para explicarlo, ya como ese hemos explicado unos cuantos pasos. Transformación de ecuaciones. Cuando las raíces de una ecuación no se conoce y es difícil determinarlas, son útiles todos los procedimientos que sirvan para simplificar y poder obtenerlas. Para estos vamos a ver algunos procedimientos que nos permitan hacer transformaciones convenientes a las ecuaciones y hacer más fácil la solución de las mismas. Transformar una ecuación es obtener otra cuyas raíces satisfagan relaciones. Bueno, se me hace un poquito traducir la palabra aquí, se me hace difícil.
Bueno, aquí. Entonces, digamos que los tipos de transformaciones. La primera es transformación de una ecuación que posea raíces múltiples. Es otra cuyas raíces sean las mismas de la ecuación original, pero todas raíces simples. Como que tenemos los ejemplos. Para hacer el análisis más simple y comprensivo, tomamos una ecuación de quinto grado y que solo tiene una raíz múltiple, cuyo grado de multiplicidad es igual a 3. Esto es f de x igual a f de x igual a x menos a la 3 por x menos b por x menos c igual a 0, donde a, b, b y c son las únicas raíces distintas que tiene la ecuación, siendo a múltiple y b y c son simples. Entonces ahí tenemos los ejemplos. Vamos a tener dos ejemplos. Dice si f de x es igual a x menos a la 3 por x menos b por x menos c igual a 0, entonces al calcular su derivada se obtiene f' de x, como tenemos aquí, f' de x, igual a x menos a al cuadrado, b sub 2 x al cuadrado, más b sub 1 de x, entonces más b sub 0, donde b sub 2 de x al cuadrado es más b sub 1 de x más b sub 0 es un polinomio de segundo grado. Es un polinomio de segundo grado que no es divisible entre x menos b ni x menos c. Pues si lo fueran, b y c serían raíces múltiples, y esto contradice la hipótesis inicial que solo a es múltiple. De estos podemos deducir que el grado de multiplicidad de una raíz disminuye en una unidad en cada una de las derivadas sucesivas de la ecuación. Bajo las condiciones dadas, sabemos que el MCD, el mínimo común divisor entre f de x, f' de x, es x menos a al cuadrado. Si hacemos el g de x, es igual a f de x dividido entre MCD, entonces igual a x menos a la 3 por x menos b por x menos c dividido entre x menos a al cuadrado igual a x más a x menos a por x menos b por x menos c. Entonces g de x es igual a 0. Es una ecuación con las mismas raíces de la ecuación original, pero todas simples. Muy bien.